Vamos a continuar con nuestro estudio de Mateo. Nos quedamos en el capítulo 22, Evangelio de Mateo, capítulo 22. Evangelio de Mateo es el primer evangelio del Nuevo Testamento. Capítulo 22, vamos a ver del 23 al 33. Mateo, capítulo 22, Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo de 23 al 33. El tema de hoy se llama no creer en la resurrección de los muertos a través de Cristo Jesús, es dudar de la omnipotencia de Dios. No creer en la resurrección de los muertos a través de Cristo Jesús es dudar de la omnipotencia de Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 23 al 33. Vamos a hacer una pequeña introducción, recordando lo de la semana pasada. Vimos que los fariseos se habían unido con los herodianos. La intención de la unión era tentar al Señor Jesús. Querían ponerle una trampa, formulando unas palabras para que Él cayera en la trampa y fuera condenado. Sin embargo, el Señor sabiamente les dio una respuesta que les dejó a ellos asombrados y salieron perplejos de allá. Aprendimos que como cristianos, la semana pasada aprendimos que como cristianos debemos reconocer que todo es de Dios y que en su soberanía Él ha permitido que hayan autoridades terrenales en este mundo, ¿no? Y esas autoridades como cristianos debemos de cumplirlas. Y lo hacemos por el hecho de amar a Dios, por obedecer a Dios, no por el hecho de que alguien nos los imponga, sino porque como hijos de Dios estamos obligados, y no debe ser obligados, sino debe ser por amor a Dios el hecho de obedecerlas. Pero también dijimos que si hay alguna ley en este mundo terrenal que las autoridades hayan puesto y que esta ley vaya en contra de lo que Dios ha puesto como su voluntad, obviamente no debemos participar en ella. Y hablamos de la igualdad de género, hablamos de muchas cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Así que debemos de recordar que es mejor hacerle caso a Dios que al hombre. También aprendimos la semana pasada que debemos ser personas eficientes en el trabajo, personas que glorifiquen a Dios con tu trabajo, honestos, íntegros. Ahora cabe mencionar que estas cosas no salvan, sino la gracia redentora de Cristo. Ahora, todo esto de la obediencia a las autoridades, todo esto de la obediencia a la palabra de Dios, va a ser fruto. ¿Por qué? Porque sale de una persona que es nacida de nuevo, ¿ok? Entonces, la intención es agradar al Señor, adorar al Señor con nuestra vida. El fruto debe de fluir a través de nuestra manera de vivir, a través de nuestra manera de pensar y a través de cómo nos conducimos. Hoy veremos, ya iniciando la introducción, hoy veremos otro grupo de personas que también rechazaron al Señor Jesús y que intentaron ridiculizar lo que es la resurrección. Así que vamos a ver cómo a estas personas, con la trampa que le quieren poner al Señor, les va a salir contraproducente. Entonces Mateo 22, capítulo 22, el 23 al 33 dice: aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Después de todos murió, pero la mujer también murió. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces, vimos que los herodianos
anteriormente y los fariseos se habían unido en contra del Señor Jesús, no soportaban la doctrina del Señor Jesús, estaban totalmente molestos porque no podían lograr su cometido. Tendiéndole una trampa no podían lograr su cometido. Entonces, ¿qué pasó? Que se alejaron. Pero sucedió que también estaban los saduceos, otro grupo de personas que, igual que los herodianos y los fariseos, no soportaban la doctrina del Señor Jesús. ¿Ok? Estos saduceos tenían doctrinas muy desviadas. Creían en un Dios ilimitado. Creían en un Dios que no podía levantar a los muertos. Estas personas también no creían que existieran los ángeles. Otro punto es que dudaban del poder de Dios, dudaban del Dios verdadero, dudaban de lo que es sobrenatural. Entonces esos saduceos solo aceptaron para su doctrina los primeros 5 libros de la Biblia, que se llama la Torá o el Pentateuco. Ellos se regían por esta Torá o por este Pentateuco, pero ignoraban mucho de lo que fue escrito en esos 5 libros. Ellos como que se acomodaban las escrituras. Habían partes que no las tomaban en serio porque no creían en el poder sobrenatural de Dios. Por ejemplo, la resurrección de los muertos. Por ejemplo, los ángeles. Ellos no creían que existían ángeles, a pesar de que estaba escrito en esos 5 libros. ¿Okay? Era un grupo no muy grande, eran los ricos, eran los aristócratas, era la clase gobernante, los influyentes. Y hoy día pues podemos ver en muchas iglesias que no toman la palabra de Dios como la autoridad, como la revelación de Dios que fue dejada a los seres humanos en esta tierra. Hoy día vemos cómo muchos toman partes de la Biblia y sí las viven, pero hay otras que dicen, no, esto no lo tomo. Esto es una exageración, esto no lo puedo creer. Dios no puede hacer estas cosas. Dios es un Dios bueno. Dios no puede ser que te condene. Y no es que te condene, sino que tú mismo te condenas. Entonces, tergiversan las escrituras. Así que hemos visto en el transcurso de las escrituras, de la historia de la Biblia, hemos visto cómo han rechazado la palabra de Dios, hemos visto cómo han tomado cosas que son convenientes a ello, y hemos visto que con eso han decidido hacer a un lado las escrituras y prácticamente están haciendo la máxima autoridad a un lado, están tomando el lugar de Dios porque están diciendo, bueno, esto no sirve, esto no es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que tomas el lugar de Dios, tomas prácticamente como siendo tú la máxima autoridad en esta tierra, y esto va en contra de la palabra. Ahora, recordemos que Satanás era un ángel de luz que se corrompió y que quería ocupar el lugar de Dios. Entonces, cuando pasa esto, estamos siguiendo a Satanás, estamos siguiendo lo que él quiso hacer. Él se corrompió. Nosotros tenemos que tener cuidado de no corrompernos. La palabra de Dios es todo el consejo de Dios. No hay duda de ella. Es suficiente para nuestra vida. Tiene el consejo que tú necesites y que te lleva a Cristo. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, está centrado en Cristo. Te lleva a Cristo. A través de Cristo podemos ir al cielo, al Padre. A través de Cristo podemos recibir el Espíritu Santo. Entonces hay que tener cuidado de no hacer insuficiente las Escrituras, de no hacerlas a un lado. Satanás, vimos en el transcurso desde Génesis, hemos visto cómo ha querido de la verdad absoluta, porque conoce la verdad, meter una mentira. Él es muy astuto. Él no va a darte una mentira completa. Él va a darte parte de la verdad y va a introducir una mentira. Por eso engañó a Eva y por lo tanto cayó Adán. También vimos más adelante cuando Jesús ya nació y empezó obviamente fue bautizado y empezó a caminar en el desierto, 40 días, 40 noches, quiso tentar a Jesús. De alguna manera, él quería que Jesús tentara al Padre. Y el Señor le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, vemos que Satanás introduce entre la verdad una mentira. Toma a medias la palabra de Dios, y esto es lo que mucha gente está haciendo, y esto es lo que estaban haciendo estos saduceos. Abordaron al Señor Jesús con una cita que ni ellos creían. Ellos no creían en la resurrección de los muertos.
Ellos vivían alejados totalmente de la palabra, aunque se creían que eran muy estudiosos, que eran muy religiosos, pero eran personas que no creían en la suficiencia de las Escrituras, no creían en el poder de Dios. Entonces estos saduceos dice que abordaron al Señor Jesús con este tema, aún sabiendo que Jesús y sus discípulos sabían que ellos no podían ver al Señor Jesús, no soportaban su doctrina, se acercaron a ellos hipócritamente. Hipócrita dijimos que es algo que no eres, que aparenta ser algo que no es. Hipócritamente se acercaron con cumplidos. Lo hicieron de alguna manera sigilosa, como cuando una serpiente se acerca sigilosamente para luego atacar y morder, ¿no? Ellos se acercaron sigilosamente, con engaños, porque hasta le llamaron maestro, cuando ellos no soportaban la doctrina de Jesús, no querían nada con Jesús, y aún así vinieron maestro. Hicieron una pregunta hipotética. ¿Qué significa hipotética? Que esta pregunta no estaba basada en algo que ellos creían, sino que era una suposición. Ellos no creían en esa pregunta, solo tenían que preguntar de esa manera porque era lo que habían formulado para ellos traer una trampa y decirle, Señor, ¿qué vamos a hacer con esto para hacerlo ridiculizar y para no hacer válido lo que viene siendo la resurrección? Entonces ellos plantearon esta pregunta y utilizaron a Moisés, utilizaron una cita bíblica que está en Deuteronomio, capítulo 25, versículo del 5 al 10, si quieres apuntarlo, donde dice que si un hombre casado moría sin hijos, pues obviamente la responsabilidad del hermano era fecundar a su cuñada, que ya no iba a ser su cuñada, sino que iba a ser su esposa, para que hubiera descendencia y el nombre de esta persona no sea borrado de Israel. Eso es lo que tenían que hacer. Ellos tomaron esta cita bíblica, aunque no creían en ella y no la estudiaron bien, la tomaron. ¿Para qué? Para ponerle una trampa al Señor Jesús. Ellos quisieron, formularon, plantearon, dijeron, en la resurrección, maestro, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Entonces, la intención ya la mencionamos, ridiculizar al Señor Jesús, obviamente tomar como una tontería lo que es la resurrección. La respuesta del Señor Jesús que le dijo, erráis, dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. O sea, ustedes están errando porque no conocen las Escrituras y por no conocer las Escrituras no pueden conocer el poder de Dios. Es lo que está diciendo. Dijimos hace rato que estos hombres eran supuestamente entrenados, estudiados, pero ellos no profundizaron en esta cita, ignoraban el poder de Dios, no conocían las Escrituras, por eso es que les empieza a salir contraproducente. Y el Señor dice, erraos porque están mal en esta cita que mencionaron. Esto quiere decir que habían 2 razones en las cuales estaban mal ellos a través de esta cita. Primero, porque no conocían ni creían en las Escrituras totalmente, ¿ok? Aunque pensaban ellos que sí, pero no conocían ni creían en las Escrituras. Segundo, no conocían el poder de Dios. Ellos aún habían visto que sus antepasados fueron liberados, fueron totalmente usados, como Abraham fue guiado y la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob. Aún habían visto todo esto. Ellos no creían. Ellos no creían. Aún vieron que en Egipto fueron liberados de Egipto, las 10 plagas, el mar se abrió, ellos pasaron 40 años, fueron realmente alimentados y cuidados por Dios mismo en ese desierto. Aún viendo todo esto, ellos no creían. ¿Cómo recibían el alimento del cielo? ¿Cómo recibían el agua hasta de las rocas brotaban agua? Y veían esto y aún así no creían. Estas personas no creían en el poder sobrenatural de Dios. No creían en lo imposible, porque Dios actúa en el escenario de lo imposible. Estos saduceos dudaban de la verdad. Para ellos, la verdad era lo que ellos creían. Estaban basados en una religiosidad, en un conocimiento muy, muy pobre. ¿Ok? Entonces, ellos no meditaban, no retenían una sana doctrina. Y vamos a ver más adelante, después de que Jesús muere, después de que Jesús resucita y asciende, conocemos al apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso, luego se volvió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, para evitar que su discípulo pasara por algo como lo que estaban pasando estos saduceos,
les dice en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 14, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Le dice a Timoteo, su discípulo, en la fe y amor que es en Cristo Jesús, y guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces vemos un ejemplo del apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, mira, para que no te suceda algo como lo que le estaba pasando a los saduceos, tienes que retener. Pablo estaba enseñándole como su pastor, como un pastor enseña a la iglesia, estaba enseñándole a Timoteo como su pastor, y le dice, mira, tienes que aprender a que esta verdad bíblica tiene un patrón, tiene un prototipo, y tienes que ver que no se desvíe, y tienes que retenerlo, tienes que cuidarlo. Dice, tienes que cuidarlo porque yo lo recibí del Señor Jesús, y así como lo recibí del Señor Jesús, yo te lo estoy pasando a ti y tú lo vas a pasar a otras personas generación tras generación. Y para que no se vuelva como un teléfono descompuesto, él le dice, tienes que retenerlo, de alguna manera cuidarlo, no desviarte, no salirte de lo que es el lineamiento de la palabra. Timoteo tenía que estar en la fe, tenía que estar firme en la fe. ¿Por qué? Por el amor de Cristo, ¿ok? Entonces eso significa que cuando una persona va a empezar a hablar del Señor, por ejemplo, en una iglesia, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber convicción de fe. Tiene que estar firme como un árbol plantado, enraizado, para que no sea movido, porque el mal va a intentar moverte. Van a llegar personas que te quieran enseñar doctrinas que no son. Tenemos que enfocarnos en la sana doctrina. Tenemos que orar para que el Señor nos mantenga y el Espíritu Santo nos mantenga en esa sana doctrina y que sean solo las Escrituras las que nos dirijan, porque es lumbrera, es luz para nuestra vida. Entonces, cuando prediques, que seas como un árbol plantado, arraigado, fuerte, que crees en lo que estás diciendo, que realmente profesas porque sabes que es la palabra, la verdad absoluta de Dios. Entonces, cuando redargullas con ella, cuando instruyas con ella, cuando enseñes con ella, que realmente tú estés convencido de lo que estás enseñando porque es la sana doctrina, y que las demás personas vean en ti a través de sus escrituras que hay una enseñanza sana y que lo estás haciendo por el amor a Dios. Eso es importante. La enseñanza que se da es porque amas a Dios, es porque amas al congregante, es porque amas al inconverso y no quieres que se pierda, sino que quieres que sea parte de tu familia. Entonces, esto es lo que estaba motivando el apóstol Pablo a Timoteo, y es lo que les estaba faltando a estos saduceos. Estos saduceos no retenían, de alguna manera ellos estaban totalmente desviados, y Timoteo le dice, yo sé que el Espíritu de verdad te va a guiar a la verdad. Y eso pasa cuando tienes al Espíritu Santo, tantito te desvíes, te empieza a redarguir y te empieza a mostrar, pero tú cuídalo, no te apartes, no te alejes tantito de Dios, porque eso te va a desviar. Entonces, vemos que hay que cuidar este tesoro, ese tesoro que nos da el Señor, que nos ha dado, que ha revelado el Señor a través de la Biblia. Hay que cuidarlo, hay que realmente valorarlo, que sea verdaderamente un tesoro, porque a veces decimos tesoro como algo X, no, sino que sea verdaderamente un tesoro para nosotros. Estos saduceos no tuvieron la sana doctrina, negaban las verdades de Dios, negaban la resurrección, negaban lo sobrenatural, negaban la existencia de los ángeles, dijimos hace un rato. Entonces tenían obviamente la duda del poder de Dios. En un cristiano no debe de haber duda, la duda es la ausencia de fe. Es importante que nuestra fe esté firme, como dijimos, como un árbol que tiene raíces, que está bien agarrado, que aunque vengan vientos y lo que sea, no se va a mover, no se va a caer. ¿Okay? Entonces estas personas no tenían una sana doctrina, no tenían bien arraigado. Entonces, ¿cómo podían conocer el poder de Dios? ¿Cómo podían conocer que verdaderamente Dios puede levantar a los muertos? No lo podían creer, no creían en el Dios de lo imposible. Y hoy día hay seres humanos que tristemente, dijimos, de la misma manera dudan, aunque escuchen, aunque se llamen cristianos, están pasando por situaciones, por circunstancias y dudan del poder de Dios, dudan que Dios está obrando.
Algo que el cristiano tiene que entender, que aunque pasen cosas buenas o malas en tu vida, si tú has depositado tu vida a Dios, aún se vea malo, Dios está obrando. Y dice la palabra de Dios que todo obrará para bien. Aunque tú veas cómo va a ser que esta enfermedad, o que este accidente, o que esta situación económica sea de Dios, Dios está obrando. Dios no te va a dejar sin tus necesidades. A veces creemos que necesitamos cosas que no necesitamos. Él lo sabe, es sabio Dios, que esas cosas que supuestamente necesitamos nos pueden desviar. Y a veces también el Señor nos tiene que mantener en un desierto para aprender a depender de Dios. Obviamente vemos que en el desierto los de Israel, el pueblo de Israel, nunca le faltó alimento, nunca le faltó agua, nunca se desgastaron sus ropas, nunca se rompieron sus sandalias. Ahora, Él sabe lo básico y eso nunca va a faltar. Cosas que son de más a veces no las tenemos por algo. Y si las tienes o no las tienes, debes de dar gracias a Dios. Como lo dijo Job, aceptaré solo lo bueno de Dios y lo malo no. Cuando tú estás bajo la cobertura de Dios, nada de esto debe preocuparte. Nada, ni siquiera un poquito. Simple y sencillamente vienes en presencia de Dios y pones tus cargas en Él. Depositas tus cargas en Él. Él va a poner solución de la manera más sabia. Él es Dios. No puedes comparar tu sabiduría con la de Él. La nuestra es limitada, la de Él es ilimitada. ¿Ok? Entonces estas personas que estaban dudando de la soberanía de Dios, de su sabiduría de Dios, de la omnipotencia de Dios, ellos dudaban de que pueda levantar Dios a un muerto. Y tristemente, aún llamándonos cristianos, a veces dudamos de esto. Es importante que no nos desviemos, que pongamos nuestra fe totalmente, como cuando ese niño viene y se avienta sobre su padre, sabiendo que su padre no lo va a dejar caer al suelo. Esa es una fe de confianza. Es una fe donde tú aparentemente estás en un barranco y vas a caminar donde no hay más, porque Él te va a poner cada piedra para que tú pises. Esa fe debe haber en cada uno de nosotros. Entonces, el ser humano tiende a buscar de Dios esa vida eterna. Hay una parte de la Biblia donde un joven era de los líderes religiosos, pero era rico, se acerca al Señor y le dice: ¿qué debo de hacer para obtener la vida eterna? También hay otra parte donde Nicodemo también le pregunta lo mismo. Entonces, el ser humano por naturaleza quiere vivir. Es diseñado porque quiere vivir eternamente. Así que, si Dios ha puesto en nosotros ese querer vivir, es porque Dios nos va a dar vida eterna después de esta vida terrenal. Es porque Dios lo ha mostrado a través de Cristo Jesús en la cruz. Cristo no se quedó en la cruz. Cristo resucitó y ante 500 testigos, dice la Biblia, fue visto y comió con ellos. Un espíritu, un fantasma, como lo quieran llamar, no va a poder comer. Él comió. Tomás tocó las heridas de las manos, del costado. Entonces Cristo resucitó y es el primero. Después seguimos los que seamos cristianos. Si yo no soy cristiano, obviamente no voy a tener esa vida eterna con Él. Pero si soy cristiano, seguimos los cristianos. Vamos a resucitar, porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo de esa muerte nos va a levantar a nosotros. Entonces, que no haya duda, el cristiano no debe haber duda de esto. Dios creó a Adán con ese fin de vivir eternamente, pero debido a su desobediencia, ¿qué pasó? Entró el pecado, entró la muerte espiritual y la muerte física. Porque Adán era para que ellos hicieran descendencia, fructificaran y gobernaran a través del lineamiento del Señor. Entonces,
no puede haber esa duda que estos saduceos tenían. No es una vida que continúa solamente en este mundo con sus arreglos y ya. Es una vida que tiene un orden totalmente diferente. Y es un orden que tenemos que seguir en esta tierra y que vamos a seguir en la eternidad con Él, por los siglos de los siglos de los siglos. Este pasaje trae muchas controversias. Mucha gente a través del tiempo, desde que se escribió hasta ahora, se pregunta, ¿habrá relaciones matrimoniales en el cielo? Que era lo que estos saduceos estaban queriendo confundir al Señor. Aquellos que son esposos aquí en la tierra, se pregunta la gente, ¿será que van a seguir siendo esposos allá en el cielo? Los que hayan tenido varias esposas, ¿con cuál se van a quedar? Todas estas preguntas surgen, traen incertidumbre a las personas. El Señor Jesús no habló mucho de esto, pero sí lo suficiente para que tus dudas se aclaren. ¿Okay? ¿Las relaciones familiares seguirán siendo conocidas en el mundo del más allá? Sí. Sí. El hombre rico en Lucas 16, capítulo 16, versículo 27 al 28. Puedes apuntarlo o puedes ir allá como quieras. Pero en Lucas describe el Señor a un hombre rico. Era Lázaro y el hombre rico, mueren los dos, no sé si recuerdan. Y describe a este hombre ya en un lugar de tormento, con conciencia. Decía este hombre, Padre Abraham, permite que Lázaro toque con agua la punta de mi lengua porque me estoy quemando. ¿Sí? Y le decía, permite que vaya yo a casa de mi padre porque tengo 5 hermanos y no quiero que vengan a este lugar de tormento. O sea, él tenía conciencia que tenía familiares. Entonces nosotros en el cielo sí vamos a tener conciencia de que hay familiares, pero ya no va a ser necesario la descendencia, ya no va a ser necesario el matrimonio. Por eso el Señor Jesús dice, van a ser como ángeles. En el cielo va a haber esa gloria por esa relación con Dios, con esa conexión de Dios, porque todo lo que vas a ver allá y lo que vas a presenciar y lo que vas a sentir en ese momento va a sobrepasar todo lo que vives acá en este mundo. O sea, va a opacar todo lo que tú veas fantástico en esta tierra. Así que no te preocupes por estas cosas de que si voy a estar casado allá o me voy a casar. Preocúpate ahorita por buscar a Cristo, porque te salve, porque ponga en ti arrepentimiento y creer, o sea, fe, para que tú rindas tu vida a Cristo y venga el Espíritu Santo a morar en ti, que es el sello y la garantía de que vas a ir al cielo. Algo que debemos tomar en cuenta es que el ser humano no puede estar en el cielo con corrupción. Se necesita de Cristo para que esa corrupción, ese perdón de pecados nos limpie y quite eso corroído y seamos purificados para poder luego el Señor darnos un cuerpo de gloria y estar en un lugar de gloria, de santidad. Porque no podemos estar ante la presencia de un Dios santo, porque su santidad es como fuego consumidor. ¿Qué va a pasar? Que si estás con corrupción, te va a hacer polvo cósmico. Su santidad te va a desaparecer. Entonces necesitas ser salvado por Cristo, para que Cristo ponga su Santo Espíritu en ti y para que esa sea la garantía de que el día que tú mueras terrenalmente, vivas eternamente y algún día el Señor nos va a dar ese cuerpo glorioso para estar en su presencia. El alma es eterna. Si tú mueres, tu cuerpo se queda acá en la tierra, se descompone, se hace polvo, pero tu alma va al Señor inmediatamente. Si no eres de Cristo, vas a otro lado. ¿Okay? Pero si eres de Cristo, te vas directamente al cielo, a su presencia. Pero va a haber un tiempo que va a venir a hacer justicia, va a venir a hacer juicio, y va a resucitar a los muertos, dice la Biblia. ¿Sí? Y va a dar ese cuerpo glorioso a las personas que van a ir al cielo, para que puedan estar con Él allá. Es lo que necesitamos, primero, ser salvados por Cristo.
que Él nos salve, que Él ponga en nosotros el arrepentimiento genuino, verdadero, para que verdaderamente el Señor no podemos engañarlo, Él nos salve. ¿Okay? Entonces, necesitamos ese cuerpo de gloria, ese cuerpo que va a ser totalmente equipado, moldeado y adaptado en el cielo. Y eso puedes apuntar y lo puedes checar en tu casa. Filipenses 3:21 lo tiene. Ahí está. Ahora, un ejemplo que voy a dar ahorita de una doctrina errada que se involucra con esto es la teología islámica. Mahoma profesó que él tenía licencia de parte de Dios de tener muchas mujeres y de elegir a las mujeres que quiera, y que también en el cielo, por ejemplo, va a poder tener esa relación con las mujeres que quiera. Eso es totalmente errado, está totalmente desviado. Esta no es la verdad. Entonces, él le promete a los que son sus congregantes que ellos podrán tener una vida sexual en el cielo con las mujeres que quieran, y esto es diabólico. Hay que tener cuidado. Entonces, tenemos que tomar esas palabras de Dios, meditarlas, estudiarlas. Por eso es necesario ir a un lugar a congregarse, porque estas cosas hay personas que ya el Señor las ha usado para poder explicarlas, para no desviarnos. Entonces debemos tomar esta como una promesa, obviamente de Dios, que nosotros podemos ser salvados, podemos estar en el cielo, podemos ser redimidos por la sangre de Cristo. Pero no caigamos en el error de estos saduceos de no creer en que Dios no va a levantar a las personas que mueren. Dios los va a levantar. La resurrección de la que habló el Señor no incluye los placeres de esta vida, porque dijimos hace rato que los gozos y las satisfacciones que vas a sentir allá sobrepasan todo lo que está en esta tierra. Entonces, en Apocalipsis capítulo 22, del 1 al 5, podemos denotar, o podemos dar a notar allá, que esos gozos y esas satisfacciones verdaderamente van a sobrepasar lo que tú puedas tomar acá como el tesoro, como lo más bonito que te haya pasado. Allá habla de cómo va a ser el cielo. Allá habla de cómo es el lugar, la presencia de Dios, la santidad de Dios. No va a haber enfermedades, no va a haber angustias, no va a haber dolor, no va a haber lágrimas. Entonces todo esto te hace pensar en que, wow, es incomparable. O sea, yo ya quiero estar allá. Pero antes de que quieras estar allá, tienes que ser salvado por Cristo. Y si tú ya eres salvado por Cristo, tienes que tener en tu corazón el salvar a otros, no tú como salvador, sino en compartir ese evangelio, esas buenas nuevas, a esas personas que van a sufrir eternamente. A ninguno de nosotros nos gustaría que alguien se vaya a un lugar de tormento. Entonces tienes que ser diligente y tener ese amor para buscar ganar almas y hablarles de Cristo. El Señor le dijo a estos saduceos: serán como los ángeles de Dios en el cielo. Tenemos que ver dos puntos importantes que está exponiendo acá el Señor Jesús a los saduceos y que también nos expone a nosotros, porque aunque está hablando a los saduceos, nos habla a nosotros. El primero, dijimos hace rato que la existencia de los ángeles, el Señor Jesús estaba diciendo, ¿sabes qué? Los ángeles son reales. Los ángeles existen. El día del juicio, ellos van a, tristemente cuando se haga el juicio, ellos van a hacer a un lado a los que no van al cielo y van a ser lanzados a un lugar de tormento. Esos ángeles se han presentado en Génesis, cuando Abraham le pide al Señor de que no destruya Sodoma y Gomorra. Se presentan esos ángeles, se presentan como hombres. El ángel en toda la Biblia son hombres, no habla de mujeres. Ahora, el hecho de que vamos a ser como ángeles no quiere decir que seamos ángeles, él dice como ángeles, con el hecho de que ellos no se casan, con el hecho de que ellos no tienen relaciones en el cielo. A eso se refería, ¿ok? Entonces vamos a ser como ángeles. Estos ángeles se presentan como hombres y hay que tener cuidado. Menciono esto porque hay mucha gente que desvía y dice, bueno, pero allá en Génesis, en el capítulo 6, habla de unos ángeles que tuvieron relaciones
con las mujeres de la tierra. Pero estos son los ángeles caídos. El Señor Jesús menciona la cita de los ángeles en el cielo, no menciona a los ángeles caídos. Recuerden que Satanás, cuando fue expulsado, se llevó una tercera parte de ángeles que estaban siendo manipulados por él. Obviamente que tenían su corazón, estaban corrompidos, ¿ok? Se los trajo. Y esos ángeles no pueden tener relaciones directas con las mujeres, pero sí pueden poseer a un hombre. Entonces esa cita bíblica fue de esta manera: poseyeron hombres y obviamente efectuaron estas conexiones, relaciones sexuales, por decirlo así, ¿no? Entonces lo pongo en claro para que no vayan a confundir. El Señor Jesús se refería a los ángeles en el cielo, no a los ángeles caídos, que obviamente se les considera demonios, porque ya no son de Dios, ¿ok? Entonces, no habrán relaciones sexuales en el cielo, porque ya no va a haber necesidad de procreación, de descendencia. Es importante. Esos ángeles, dijimos que pues son creados por Dios de alguna manera en santidad, y nosotros vamos a ser como ellos, vamos a vivir en santidad, vamos a servir a Dios como ellos lo hacen. Eso es lo que quería decir Jesús, porque a veces confundimos: mira, me mandó un ángel por una persona. No. Sí puede venir un ángel y presentarte como persona, pero no lo vas a identificar. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que pongamos nuestra atención en ellos. El Señor no quiere que adoremos a un ángel. La única adoración es para Dios. La única alabanza, la única exaltación es para Dios. Ahora, se presentan personas que nos hablan y que tienen esa actitud del ángel. Mira, nos mandó a una persona, gracias a Dios, mira, me dio esperanza, o mira, me ayudó y me comparte de la palabra. Aparte de que me ayudó porque necesitaba yo comer, me comparte del evangelio. ¡Wow! Es como un ángel, ¿ok? Pero no es igual a un ángel. Entonces vemos que el Señor Jesús demostró que la resurrección, que estaba de hecho basada en la pregunta de estos saduceos en el Pentateuco o la Torá, dijimos, ahí menciona el Señor terminando, le dice: ¿saben qué? ¿No han escuchado que Dios es un Dios viviente y es el Dios de los seres vivientes? Abraham, Isaac, Jacob. Él dijo: yo soy el Dios de Abraham, dice el Señor Jesús. El Dios viviente, que es Dios de los hombres vivientes, si no fuera un Dios de vivos, hubiera dicho: yo soy el Dios, o yo fui el Dios, o yo soy el Dios de Abraham. Pero él dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, o sea, de seres vivientes. Él realmente no estaba diciendo: yo fui en tiempo pasado, o yo solo soy el Dios de Abraham en tiempo pasado. No, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, dando a entender que Él es Dios de vivos. Y podemos ver en nuestras citas bíblicas más adelante en el Evangelio de Mateo, ya lo estudiamos anteriormente, como cuando Jesús va a ser transfigurado, como vienen dos personas que eran Moisés y Elías. Dios los mandó, seres vivos. ¿Okay? Así que la resurrección verdaderamente existe, Dios tiene poder para hacerlo, no podemos limitar a Dios. Realmente hay testigos de esto. Y obviamente es Dios de vivos. Aún tú, si eres cristiano, tú vas a vivir eternamente. Tú vas a vivir eternamente en la gloria de Dios. Es importante que lo creamos. Dice que la gente, cuando oyó esto, se admiró de su doctrina del Señor Jesús, y que estas personas quedaron así como perplejos, no sabían qué hacer, porque quisieron tender una trampa y no pudieron. Ahora, deberíamos preguntarnos nosotros si así como estamos escuchando la doctrina de Dios, así como venimos, nos vamos a ir de acá. O sea, realmente nos admira lo que Dios puede hacer y lo que está haciendo por nosotros, salvarnos de una condenación eterna, llevarnos a vivir a su gloria. No lo merecemos. Sin embargo, Él está haciendo esto por nosotros. Y hoy debes de salir tú de acá diferente, no igual.
diferente, admirado. Porque hay dos clases que vemos acá. Estas personas escucharon, se molestaron y se fueron. Quedaron perplejos, pero nada más no hicieron caso a la doctrina del Señor. Pero las demás personas, los discípulos y los demás, quedaron admirados y tuvieron esperanza de que hay una resurrección, de que hay vida después de esta muerte y que no la vamos a pasar sin Dios, sino bajo la cobertura de Dios, en su gloria. Entonces, ¿con cuál de estas personas nos vamos a identificar hoy? Con esas personas que están escuchando, pero aparentemente están escuchando, pero cierran sus oídos. ¿Qué quiere decir esto? Que cierran sus oídos, que no creen en ello, que terminando este estudio, entró por acá y sale por acá. O vas a ser esas personas que quedaron admirados y que esa palabra la van a atesorar, la van a guardar en su corazón. Recuerden que ese corazón es intangible y esto implica tu voluntad, tus emociones, tu conciencia, o sea, todo eso forma tu corazón, tu mente. Entonces vas a atesorarla, vas a guardarla, vas a creer en que verdaderamente Dios va a levantar. Algún día va a venir por su iglesia. Debemos estar hacer esas preguntas, debemos quedarnos con esto, no tirarlo. Porque si no, esas personas que quedaron perplejos y se fueron, dice la Biblia que el Señor va a venir, ya no como cordero, porque vino como cordero que quita el pecado del mundo. Ese cordero humilde fue en la cruz del madero clavado, muerto, recibió la ira de Dios, pero ahora Él resucitó, Él está a la diestra del Padre, pero va a venir a hacer un juicio. Pero dice la Biblia que ya no como cordero, sino como león, porque es Dios santo. Ya nos dio su amor, ya nos los enseñó, ya nos dio la oportunidad de recibir esa gracia, significa regalo inmerecido de salvación. Ahora, si desechas esto, Él va a venir algún día a hacer juicio. Y como es justo Dios, no porque llores o porque digas en ese momento, Señor, me arrepiento, ya no va a haber oportunidad, porque es un Dios justo, como un juez justo. Hay jueces que les pagas y son corruptos. Él no es un Dios justo. Y aunque grites, saltes y lo que quieras hacer, ya no va a haber oportunidad. La oportunidad, la gracia de Dios es en vida. Y es ahora. Entonces, cuando salgas de acá, medita en esto. Si no lo sientes, pídele a Dios que lo ponga en tu corazón. La resurrección de los muertos es algo que, a través de Cristo Jesús, es algo que un cristiano debe tomar y atesorar. Es algo que un cristiano debe creer, debe estar firme en ello. Porque si dudamos, somos como esos saduceos. Y esos saduceos, y esos herodianos, y esos fariseos, y esos sacerdotes, en el año 70 después de Cristo, vino una destrucción de Jerusalén. Y mencionamos la vez pasada que hasta estaban sitiados, y no tenían agua, y no tenían alimentos, y empezaron a matarse entre ellos, y a comerse entre ellos, y a beber su sangre entre ellos, para subsistir. Y fueron destruidos. Hubo juicio para esa gente. Va a haber juicio para el que rechace a Cristo. Entonces es importante que tomemos como tesoro y veamos la gracia de Dios, porque no la merecemos. Un ejemplo secular que voy a mencionar y que trae tristeza a mi corazón es que los japoneses, no sé si conocen o han escuchado del sake. Es una bebida, es un licor japonés. Para hacer este licor japonés, sake, ellos tienen que tener una mente impecable. Ellos tienen que dedicarle atención, tienen que dedicarle tiempo. Lleva, de veras, un tiempo suficiente para dedicárselo y es como un arte. Y tiene que llevar una temperatura específica, o sea, tiene cuidados, tiene que ser preciso, tiene que ser sin margen de error, porque si hay error, queda mal la bebida. Entonces, ellos requieren de veras de la atención suficiente, la concentración suficiente de todo su corazón, al grado de que ellos dicen que si
tienes algún odio en tu corazón, ese saque va a salir amargo. Y que si tienes ira en el corazón, va a salir picoso, picante. Entonces, tienes que estar realmente enfocado, mentalizado. Tu corazón tienes que darlo para hacer esa bebida. Así lo nombran los japoneses. Y me da mucha tristeza que si esas personas en ese tipo de cosas materiales dan todo su corazón por esto, como nosotros que estamos recibiendo la bendición de escuchar la palabra de Dios, no la atesoramos, no rendimos nuestra vida por ello. Lo mismo pasa con los comunistas. El comunismo rinden toda su vida a él. Es más, hasta las novias dejan porque no tienen el mismo enfoque. Renuncian a todo y dan su vida por el comunismo, hasta son muertos por el comunismo. Lo mismo pasa con los ejércitos de las naciones. Tú vas al ejército y wow, es hasta aplaudido porque das tu vida por tu país. Pero cuando es de Cristo, lo vemos mal. No, hijo, no te vayas a las misiones, te pueden matar. En cambio, cuando es el ejército, wow, mi hijo es del ejército. Cristo vino a salvarnos. Dios no se aferró a ser igual a Dios, dice Filipenses 2:5, y vino y renunció a eso momentáneamente para salvarte, para recibir la ira que tú y yo debemos de recibir. Entonces, Dios es un Dios de vivos. Cristo dio su vida, Dios lo levantó, y ese Espíritu que lo levantó que es Dios igual el Espíritu Santo, nos va a levantar a nosotros. Que nuestra vida realmente valore y vea que hay una esperanza y que no nos desviemos con otras doctrinas, que nos concentremos en la sana doctrina, en la Biblia, que seamos personas que veamos el amor de Dios en acción, porque no solo es te amo, sino amó Dios al mundo que dio a su Hijo en acción, que veamos el amor de Dios en acción. Y espero que, porque estamos a tiempo, ella hizo lo más difícil en la cruz, que esta palabra sea de bendición para tu vida. Vamos a ponernos de pie para orar. Hemos terminado. Señor, te damos gracias por la palabra, gracias por la instrucción, por la enseñanza, por mostrarnos tu amor, por mostrarnos que hay esperanza, Señor, de una resurrección de muertos, que tú tienes el poder para hacerlo y que nos has dado la facilidad, Señor, porque has mandado a tu Hijo a morir por nosotros y que solo tenemos que arrepentirnos y creer, Señor. Lo has hecho tan fácil y hemos despreciado en muchas ocasiones esto, pero hoy, Señor, queremos que tú toques nuestro corazón, que tú toques nuestras vidas, que tú pongas en nosotros el arrepentimiento genuino, la fe firme, para tener esa convicción de seguirte, como escuchamos la alabanza, que renunciemos a nuestra vida pasada y empecemos una vida nueva, que es seguir a Cristo y no volver atrás. Gracias, Señor, por la palabra, que sea, pues no quede como un conocimiento más, sino que redarguya, que sea latente en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Thank you.
Yes.